estimado director. Bueno, hoy hemos elaborado los 3 primeros mini bibliotecas en forma de instrumentos. Primero A, han elaborado tambores, primero B, las guitarras y primero C, hemos elaborado los pianos. Bueno, ¿qué es la Biblia? La Biblia es un conjunto de libros que nos enseñan la palabra de Dios y sus experiencias que han tomado. Le doy paso a mi compañera Ana. Buenas tardes, director. Bueno, nuestros materiales fueron cartón, cajas de fósforo, silicona, témperas, hojas bond, blancas y de color. Nuestro procedimiento fue conseguir las cajas de cartón, de ahí armar la base de nuestro piano, pintarlo, pegar las teclas, forrar los libros y pegar. La Biblia está dividida en 2 partes, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento tiene 46 libros y en el Nuevo Testamento tiene 27 libros. Le doy pase a mi compañera Alice. Bueno, en el Antiguo Testamento está el Pentateuco y en el inicial de la Biblia está Génesis, donde que se crea el mundo casi como hemos visto y al hombre. Le doy paso a mi compañera Ana. En el último libro está Apocalipsis, donde suponen que es el fin de la tierra. Muchas gracias. De estos últimos 2 trimestres, ¿no? Por ello elaboramos diferentes productos que podemos observar acá, como por ejemplo el portafolio, y por allá podemos tener un decálogo de liderazgo de Jesús. Pero para ello primero vamos a comenzar por el portafolio de la lectura divina, que le doy paso a mi. En esta oportunidad vengo a presentar nuestro portafolio de educación religiosa, en el cual hemos aprendido muchas cosas. En esta oportunidad tenemos 5 sesiones en las cuales hemos podido conocer un poco más sobre nuestra religión y sobre algunos aspectos que son muy importantes. ¿Y por qué un portafolio?, se preguntarán. Bueno, un portafolio es una manera muy creativa de poder interactuar y de hacerlo de manera divertida, asimismo de poder compartir conocimientos y aprendizajes junto a nuestros compañeros. Como pueden observar, hay 5 sesiones. La primera sesión de la cual voy a hablar es de la Lectio Divina. Seguramente estas 2 palabritas les pueden parecer conocidas. Yo les hago una pregunta. ¿Qué creen ustedes que significa la Lectio Divina? ¿La qué? La Lectio Divina. ¿Lexo? Lectio. Lexio, corrección. Ya. ¿Y divina? Religión. Bueno, Jesús, Dios. Relacionados. Bueno, la Lectio Divina significa lectura divina. En esta oportunidad, nuestro trabajo a presentar fue de esta manera, en el cual tomamos citas y lo parafraseamos. Por ejemplo, tenemos el primer paso. Este de acá es un método de oración en el cual nosotros podemos acercarnos más a Dios. Esto es sumamente importante porque todo lo que está acá puede definir concretamente lo que estamos trabajando y cómo nosotros como estudiantes endotercinos nos acercamos cada vez más a Dios. El primer paso de la Lectio Divina es el lectio, que significa leer. ¿Qué hacemos? Nosotros tenemos una Biblia, primero la comprendemos, luego está el meditatio, que significa meditar. Aparte de leer, tenemos que comprender ese mensaje y de esa manera poder nosotros acercarnos más. El tercer paso es el oratio, que significa orar, en el cual ya no únicamente comprendemos, sino que nos acercamos de corazón y buscamos que ese mensaje llegue y nos cambie. Luego está el contemplatio y el actio. El contemplatio significa contemplar y el actio, acción. Para definir
estos dos pasos vendría a ser que no únicamente se queden como una lectura o como un paso que está en el documento, sino que lo llevemos al actuar, que nosotros como estudiantes, como personas, podamos lograr con el mensaje de la Biblia, poder interiorizarlo y de esa manera comunicarlo con todos los demás. Es decir, de una u otra manera evangelizarnos y evangelizar a otros. Esta sería la primera actividad que trabajamos los estudiantes del quinto grado, que fue la Lectio Divina. Ahora voy a pasar de forma rápida al segundo tema. Que fue el Corpus Christi. Cabe aclarar que estos trabajos los realizamos en el aula, es decir, cada papelito que pueden observar acá fue desarrollado, escrito, fue analizado en el aula en compañía del profesor. ¿Qué es el Corpus Christi? Podemos hablar que el Corpus Christi se refiere al tema de que nosotros en la hostia nos acercamos más a Jesucristo. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? Bueno, seguramente hemos escuchado que en la ciudad de Trujillo hay una fecha muy conmemorativa en la cual salen en una procesión el Corpus Christi. ¿Y qué es el Corpus Christi? Es la hostia. Pero ¿por qué eso de acá es tan importante para los cristianos? Es sumamente importante porque esto significa que únicamente esa hostia no se queda como un alimento, sino que es el cuerpo y la sangre de Cristo en uno solo. Y la manera en la que nosotros podemos acercarnos es porque no significa únicamente un alimento, sino que es mucho más que eso. Es el poder estar en un acercamiento divino y profundo. Y también como cristianos acompañamos a la procesión, que vendría siendo el Corpus Christi. La tercera actividad que trabajamos fue el matrimonio. Algunas personas suelen pensar que el matrimonio es simplemente un acto en el cual lo hacemos civilmente para poder tener una compartición de bienes, lo cual es incorrecto. El casarnos ante Dios es algo que es sumamente importante y es un compromiso para toda la vida. Eso de acá es irrompible. Acá podemos tener dos propiedades. Nosotros como cristianos tenemos la unidad y la indivisibilidad. ¿Qué significa esto? Que nosotros tenemos un compromiso constante de tener que fortalecer en base a la unidad en nuestra familia y poder conectar y poder tener como cristianos el valor profundo de lo que nos ha enseñado anteriormente Jesucristo y así formar una comunidad refiriéndome a nuestra familia en la cual se base en la paz, la honradez, el amor y la felicidad. Más que nada, se preguntarán muchos por qué estamos hablando del matrimonio en religión. En realidad esto de acá es un tema fundamental y en lo personal en nuestra aula fue un tema bastante divertido porque pudimos dialogar sobre diversos asuntos que derivaban de esto y de cómo muchas personas solían creer que el matrimonio era simplemente un acto que no tenía importancia y que simplemente no iba más allá de la compartición de bienes. Pero eso de acá es algo que viene a ser fundamental de conocimiento para los cristianos. Voy a sacar así nada más. Ahora tenemos el cuarto y el quinto tema. El cuarto tema es la orden sacerdotal. Esto de acá seguramente ya tenemos mucho conocimiento, sin embargo lo voy a volver a mencionar. Es cuando sentimos el llamado divino de Dios del poder continuar con la enseñanza que Jesucristo le brindó a sus apóstoles y seguir evangelizando a las demás personas. Acá tenemos 3 grados, que son los diáconos, los episcóstoles y los obispos. Aquí es algo que, por ejemplo, como estudiantes, viene a tener mucha relevancia porque nos venimos a interesar sobre por qué la iglesia tiene tanto fundamento o tanto valor en la actualidad. Y el orden sacerdotal es un tema que nos atrajo muchísimo la atención y que seguimos compartiéndolo hasta el momento. Para finalizar y no extenderlo demasiado, tenemos la vocación de laico en la iglesia y la sociedad de hoy. Todos nosotros que estamos acá, me parece que todos los que estamos presentes estamos bautizados. ¿O hay alguno que no esté bautizado? Todos estamos bautizados. Bueno, todos los bautizados somos laicos. ¿Qué significa esto? Ser laico significa servir en la sociedad como un agente de cambio que promueve el bienestar entre todos y que asimismo es un cristiano de bien, un cristiano que quiere que
sigamos avanzando y contribuyendo y que de esa manera sigamos compartiendo todo el conocimiento que nos ha brindado Jesús y que de esa manera lleguemos a más corazones, abramos más las puertas y tengamos una sociedad más justa, más feliz y más compartida, en la que todos podamos sentirnos a gusto. Corpus Christi. Ya está. Incluso también hay portafolios de nuestros compañeros del 4º grado de secundaria y del 3º también. Como todo lo que han observado, es bastante creatividad. Acá no únicamente conocemos de forma de analizar, sino que asimismo lo hacemos realidad y continuamos que nuestros conocimientos se planteen en muchas manualidades o muchos proyectos para que así sea mucho más interesante para las demás personas conocer sobre la religión y sobre todo lo demás. También tenemos por allá el decálogo, de lo cual va a hablar Nicole. Así es. Bueno, prácticamente acá en el decálogo, antes de empezar a explicar sobre en qué consiste exactamente esto, debemos saber que prácticamente Jesús es un claro ejemplo de liderazgo. Y ustedes se preguntarán ¿por qué? Porque cuando Él llegó no buscó reconocimiento, no buscó poder, sino que fue todo al contrario. Él vino para poder servir con amor, con sinceridad y con entrega. Por ello, acá, por ejemplo, hemos enumerado 10 citas bíblicas donde demuestra Jesús liderazgo. Pero para abreviarlo un poco más, voy a hablar sobre 3. Por ejemplo, en la primera, en Mateo capítulo 1, del versículo 1 al 12, habla sobre las bienaventuranzas, que dice que Jesús nos enseña la humildad, la misericordia, la justicia y la paz como base de un verdadero líder. O sea que prácticamente esto nos inculca que nosotros como personas debemos tomar estos valores que Jesús nos dio para poder crecer no tan solo como estudiantes, sino como personas que tienen principios y que incluso tienen que tener una vida espiritual más fuerte. Como segunda cita bíblica tenemos a Marcos capítulo 10, del versículo 42 al 45, que nos dice: el que quiera ser grande entre ustedes, que sea su servidor, recordándonos que la grandeza está en servir. ¿A esto a qué se refiere? Que la verdadera grandeza no solamente consiste en mandar a tu compañero, sino que consiste en que debes de respetarlo y ser solidario con él, porque tú tienes que demostrarle con tus acciones, no tan solo con palabras, lo cual lo vamos a explicar más en la tercera cita bíblica, que nos dice en Juan capítulo 13, del versículo 12 al 15. Durante el lavatorio de los pies, Jesús demuestra con hechos que un líder debe dar ejemplos antes que dar órdenes. Con estas palabras prácticamente nos demuestra que debemos practicar el liderazgo ayudando a nuestro primogénito, a nuestros prójimos. La honestidad y el trabajo por el bien común. En conclusión, tanto el decálogo como el portafolio nos ayuda a que nosotros como personas debemos de tener buenos principios y acercarnos más a Jesús tanto como a Dios. Bueno, eso sería todo, gracias. Algo que no se ve a simple vista, pero para los cristianos esa procesión es inmensa. Por ejemplo, este año que se dio, la procesión fue tan grande que me parece que toda la plaza de Trujillo estuvo llena y no hubo... Prácticamente los cristianos son muy aficionados a ese tema. Exacto, incluso unos años atrás nuestro profesor Luis Rivera nos hizo formar diferentes figuras en el piso con pétalos de rosas para representar el Corpus Christi. Si ustedes se han dado cuenta que es como de ese tamaño, a veces hay más grandes, pero es un sol arriba con un asiento debajo, ¿no? Pero el padre o el obispo coge su túnica y lo coge con la túnica, no lo coge así como coger esto, ¿no? Sí, sino con la túnica lo envuelve y lo coge, ¿no? Sí. ¿Por qué será? Porque consideramos que el Corpus Christi representa el cuerpo sagrado de Cristo. Exacto. No podemos tocarlo con simple manía, debe ser de forma muy cuidadosa y debemos actuarlo con respeto. Con respeto. Con fe. Exacto. Y la hostia, también hablaron de la hostia. ¿Qué significaba la hostia? A ver. Vamos a la misa, viene la hora de la comunión, vamos, la hostia, lo saboreamos bien.
¿Qué significa la hostia? Bueno, sumado al tema del Corpus Christi, la hostia, digamos que en esta cajita está la hostia, pero ¿por qué está la hostia ahí? Eso representa el cuerpo y la sangre de Cristo. Digamos, de forma evangelizadora, queremos llegar a que si nosotros la consumimos, seríamos unos cristianos más allegados a Cristo. Además de que también algunos lo consideran como que al consumir tú la hostia, todos los pecados cometidos hasta ese día porque te vas a la misa pueden ser redimidos. Interesante, excelente. Doctor, mi nombre es Cristina y el día de hoy nos acompañan mis compañeros Saí y Luana. Como estudiantes del 5º grado de secundaria, hoy no venimos a decirles que leer es bueno, porque ya sabemos. La lectura es una herramienta poderosa que estamos nosotros pasando como estudiantes, que estamos a punto de salir de una nueva sociedad. En este primer día de logro, nosotros nos hemos preparado para el área de comunicación con nuestra exposición titulada Conectamos con la lectura, leemos, opinamos y creamos. Hemos leído varios tipos de textos y lo que hemos desarrollado son las 3 competencias, que son leer diversos tipos de textos en los cuales nosotros hemos planificado los personajes, los textos, el mensaje, el desarrollo y los conflictos. Y la otra competencia que sería describe diversos tipos de textos, que son cuando hemos elaborado nuestros productos, que acá está viendo. Y por último que sería se comunica oralmente al momento que nosotros hemos expuesto nuestros productos y lo comprendido. En las obras que hemos utilizado de José María Arguedas, que nos ha servido para nuestro desarrollo de planificarlo, tenemos a la Jaguar Fiestas, El Cesto y Los Ríos Profundos, que nos han ayudado a redactar nuestro ensayo literario. También tenemos que hemos utilizado el libro de antología literaria, que nos ha servido para hacer nuestros productos, que posteriormente mi compañero lo va a explicar. Gracias. Buenas tardes, estimado director y presentes. Ahora yo voy a continuar con la exposición. Como dijo mi compañera, en el libro de antología habían varias lecturas, las cuales tenemos aquí, como García Márquez y yo, Rosamunda, Familia y El búho que se convirtió en ser humano, los cuales los podemos encontrar aquí. Ahora, les pasaré a explicar de qué tratan cada una de manera breve. Por ejemplo, aquí tenemos a García Márquez y yo, escrito por Jorge Ninapaita de la Rosa. ¿De qué trata este bonito libro? Bueno, de lo siguiente. Un corrector de textos encontró que le faltaba una coma esencial para el sentido de la obra de 100 años de soledad, escrita por García Márquez. Entonces, él decide colocarle la coma y al hacer eso, se da cuenta de que él ha contribuido para que esa obra pase de ser una buena obra a una excelente, contribuyendo a la literatura universal. Nos demuestra que a través de pequeños actos podemos cambiar grandes cosas. Siguiendo tenemos a Rosamunda, escrita por Carmen Laforet. ¿De qué se trata? Primero, la historia está situada en un tren, por eso es que está hecho de esta manera. Ahora, una mujer llamada Rosamunda conversa con un soldado y le comienza a contar sobre su vida, llena de mucho lujo y drama. Pero conforme va avanzando la obra, nos damos cuenta que realmente Rosamunda no nos dice la verdad, pues su vida no es tal y como nos la cuenta, sino que ella ha cambiado muchas cosas para poder escapar del dolor de la pérdida de su hijo y su esposo violento, por lo que se refugia en la identidad de Rosamunda. Esta obra nos dice cómo a través del dolor no podemos vivir de manera tranquila, entonces podríamos tratar de refugiarnos en una vida imaginaria. Ahora, como siguiente obra tenemos a Familia, escrita por Rubén Fonseca. Y esta obra, este cuento, trata sobre una niña que al morir su madre es internada en un colegio de monjas cuando ya tiene la edad suficiente y conoce a
Eunice, la cual será su compañera. La chica de la que le estoy hablando es Dora, la personaje principal. Entonces se conocen, se comienzan a relacionar y todo va bien. Su padre quería que Dora tuviera un hijo para dejarle una herencia, pero lastimosamente ella prefirió estar con Eunice, la coprotagonista. Ahora, después el padre fallece luego de unos años y ambas chicas aceptan su relación y luego adoptan un niño. Esto de aquí nos enseña que la familia no es únicamente lo común que es padre, madre, que se conocen y forman una familia, sino que simplemente es donde nos sintamos queridos y podamos ser respetados y valorados. Ahora, como última obra tenemos aquí al podcast, bueno, este es el guión del podcast, El búho que se convirtió en ser humano. Esta historia trata sobre una madre y su hija que están en una casa y luego viene un búho, la cual se transforma en una mujer y termina asesinando a las dos personas que ya les mencioné. Ahora, el otro hijo que tenía la señora estaba escondido y le comenta todo esto a su padre y su padre decide tomar venganza ante esto, terminando de asesinar a la bruja que se había convertido en un búho. ¿Y qué sucede? Antes de morir, expulsa con su último aliento, se decide transformar en algo que quede vivo para siempre, los tubérculos. ¿Y por qué suena un poco a fantasía? Porque esta es una tradición oral chayagüita, que técnicamente no tiene un autor en sí, sino que es más una leyenda contada por muchas personas tras generaciones. Ahora, el resto les explicará mi compañera Luana. Muy buenas tardes, director. Mi nombre es Luana. Y bueno, nosotros después de haber leído y analizado estas obras, hemos realizado los siguientes productos como podemos ver. Tenemos el libro mágico, tenemos el tren literario, el álbum del acordeón y el podcast. Los materiales que utilizamos para elaborar el libro mágico son el cartón dúplex, como podemos ver, hojas de colores, empleamos lo que es el índice, los integrantes, la biografía del autor, el desarrollo, los personajes principales, el mensaje, la importancia de este cuento y la apreciación crítica. Para el tren literario utilizamos los que son los palitos de chupete y témperas para pintarlos y colocamos acá en los vagones las cosas importantes como es el tema, podemos ver los datos generales, los personajes principales secundarios, el resumen, los valores de la obra y muchas cosas más. Para el álbum de acordeón, lo que utilizamos fue lo que es el cartón e imágenes. Como podemos ver acá están los personajes principales. Utilizamos la biografía que está acá. La biografía. Tenemos el inicio, el nudo, el desenlace, nuestro mensaje y nuestra apreciación crítica. Para el guión del podcast, nosotros luego de haber analizado esta historia, lo que hicimos fue redactar. Empezamos primero escribiéndonos y hablando una pequeña abreviación sobre lo que trataba esta historia. Para el desarrollo lo contamos con nuestras propias palabras y hablamos sobre nuestras apreciaciones críticas. Y en el cierre lo despedimos y dimos la importancia de esta lectura. Si gusta lo puede escuchar el podcast. Para finalizar, quiero agregar que la lectura es importante porque nos ayuda a aprender en nuestro día a día. Es una gran enseñanza para nosotros que nos ayudará en lo largo de nuestra vida. Muchas gracias. Muchas gracias. Pero he escuchado bastantes detallado a manera de resumen. Yo he escuchado poco y he visto partes de la película, porque es una obra extensa y es como que te confunde, porque es como que tiene el pasado y el presente diferentes, entonces tienes que entenderlo bien para poder comprenderlo. También que se repiten los nombres. ¿Qué parte les gustó a mí, si recuerdan? ¿Qué partecita les gustó o les llamó la atención? A mí me llamó la atención cuando fallece su hijo, no recuerdo el nombre, pero la sangre llega hasta su mamá. Y fue como que una parte importante porque tiene mucho que ver. Mi parte favorita de esta obra fue el final, cuando se revela que la profecía se había cumplido. Vivirá 100 años de soledad. Y termina con un cierre muy, la verdad, un poco crudo, pero bastante fuerte. Y es impactante. Buen día, ¿cierto? Bueno, muchos críticos
hacen un análisis y concluyen de que esa obra explica el inicio o la creación del mundo. ¿Será cierto? Les estoy invitando para que lo lean todo, para que lo entiendan. Hay una partecita de una criatura que nació con la cola de saco. Sí. Vean eso. Muy bonito, muy bonito. Eso es a causa de la maldición del incesto, si no me recuerdo. Exacto. Muy bien, chicos. A ver, ¿qué les llamó la atención de estas lecturas que han escogido? Me llamó la atención de García Mira esto. Y se volvió famoso porque corrigió una coma. Y después de eso, o sea, lo que yo veo, o sea, me llamó la atención es porque solamente se volvió famoso cuando él puso una coma y al realizar eso fue reconocido más que el autor, que digamos que el que creó la obra. Aquí presentes, el aula de quinto grado A y B se ha juntado para poder exponer en el área de matemática. Como usted ya puede observar, el tema que hemos elaborado es cómo elaboramos una vivienda sismo resistente, tomando decisiones basándose en conocimientos matemáticos. Algunos de los temas que hemos querido abarcar para ese día del logro son escalas, orientación, cálculos en Q, sistema de ecuaciones e inecuaciones lineales. Todo eso nos ha ayudado para armar estas lindas maquetas. A continuación mi compañero va a explicar la orientación. La orientación nos permite hallar por dónde sale el sol y por dónde se oculta. Sobre la voz. Como podemos ver, acá tenemos una brújula para saber por el norte y el sur del sol. Acá lo ponemos enfrente de nuestra fachada, así. Para más precisión, ahí como lo puede ver, se mueven los números, ¿no? No tiene precisión. Lo ponemos abajo al suelo y ahí tiene más precisión. ¿Qué dice ahí? 10 grados. 10 grados, norte. Entonces nosotros dibujamos nuestra fachada que está en este ángulo. Acá está nuestra puerta, acá está el ángulo de 10 grados. De acá parte son 10 grados. Acá está el norte, son 13 grados, norte, 13 grados. Por esta parte del norte sale el sol por la mañana, iluminando nuestra fachada, la parte de acá. Luego el sol por la tarde gira y se oculta por acá. Y en la tarde ilumina nuestra fachada de la puerta del costado. Esto nos ayuda a saber cómo podemos aprovechar la iluminación del sol y eso. También para saber las corrientes de viento o la rosa de viento. La rosa de viento de la cual viene en contra del sol. Y es para aprovechar, por ejemplo, cuando nosotros tenemos un baño cerca de nuestro comedor, los olores no nos permiten comer. Y por eso podemos saber cuál es nuestro norte para que no perjudique la rosa de viento. Otro de los temas, como ya mencioné, son las escalas. Ustedes se preguntan, ¿qué es una escala? Si usted se da cuenta, acá nos dice 1.50. Acá también nos dice es 1.50. Aquí donde está encerrado dice también 1.50. Lo ponemos este número, pongámoslo acá, 1/50. Todos estos resultados nos dan en centímetros. Este de acá es en dibujo y el de acá en la realidad. O sea, eso quiere decir que 1 centímetro en dibujo equivale a 50 centímetros en la vida real. ¿Cómo lo podemos aplicar esto? Tenemos dos maneras de comprobar que lo sacamos bien: con el escalímetro y con la regla normal, la de 30 centímetros. Si usted viene para acá, se acerca. Aquí midamos esta fachada acá. Esta maqueta está elaborada en una escala de 1/20. Esto está dado en metros. ¿Cuánto nos indica? Nos indica 1.5 metros. Pero usted póngale
Lo pongamos acá, 1.5. Tienes acá la mesa para que puedas conocer. 1 metro con 1.5. Si no tenemos el escalímetro, ¿cómo lo sacamos? Lo podemos sacar con la regla normal. Voy a poner la regla normal y nos dice que nos da 7.5. ¿Lo podemos comprobar? Sí, lo podemos comprobar. Acá cambiámoslo, pongámosle 20 y acá también. 20, este es igual a X porque no se sabe cuánto es. Acá le sacamos que lo tenemos que pasar a centímetros porque si no con metros no se puede. Entonces sería 150 centímetros. Como esto es en la vida real, lo ponemos acá abajo donde está el denominador, le ponemos 150. Le ponemos que X es igual, hacemos la regla de 3 simples que es cruzar, ¿no? Y le ponemos que acá es 20 y acá 150. Anulamos los dos ceros y nos sale que son 7.5 centímetros. Y es lo que nos salió acá, como usted puede observar. Usted dirá, ¿con qué fin la profesora Sonia nos ha enseñado a hacer las maquetas? Si usted sabe, en el terremoto de Venezuela ha habido varios fallos de infraestructura. Es porque a veces a los chicos de ahí no se les da mucho conocimiento de eso. Y es por eso que nosotros nos enseñamos viviendas sismoresistentes, para poder ayudar a nuestro Perú, ya que nuestro Perú también es altamente sísmico. Muchas gracias. Recital poético, Día del Logro del Estudiante. Escribió el poeta Luis Rivera Guzmán. En la voz del mismo autor dice así: los estudiantes de la grandeza del Perú, llegó el día de la expresión esperada de sus logros del aprendizaje variable, que tuvieron en las aulas 103inas, todas las tardes de lunes a viernes, adquiriendo conocimientos, experiencias de las enseñanzas de sus profesores. Les dedicaron su vocación de servicio, su tiempo, su vida con paciencia, comprensión para que sean mejores. Los estudiantes 103inos y 103inas, de corazón noble, inteligente, pero indomable, hoy explicaron lo que aprendieron al día, con sus propias palabras sencillas, lacónicas. Aunque el miedo, nerviosismo, equivocación les afloró en sus rostros, en sus manos, frente a los jurados, al público acompañante, pero con todo electrizante de emociones tuvieron que vencer con sus exposiciones, con sus argumentos, con sus opiniones, con sus comentarios, con sus respuestas a las preguntas de los maestros jurados. Aunque el temor les arrugaba como papel por la multitud del público asistente, pero vencieron con sus compromisos de aprendizaje que brillaron como el sol, haciendo conocer como la feria del saber de todos los cursos que estudiaron. Aprenderán más por los meses que vendrán. Demostraron sus productos, sus evidencias creativas, desde las letras de las áreas, en los trifolios, en las paredes, en las mesas, hasta los proyectos diferentes para la vida, como mini biblioteca de la Biblia en el piano, en la guitarra, en el tambor con creatividad. En todas las áreas, los estudiantes del siglo plasmaron sus habilidades, sus talentos, sus capacidades múltiples, con dedicación, en las evidencias de todos los colores visibles, desde los experimentos hasta los abstractos, sintetizaron al ritmo de sus voces únicos. Dejaron en el espacio de los pasadizos todos sus esfuerzos con entusiasmo,
bajo la sombra del ocaso del sol casquino. Aunque el ruido tejido de miles de voces de los estudiantes, de los maestros, de los padres de familia e invitados no dejaba escuchar la exposición, pero los estudiantes siguieron concentrados exponiendo lo que les correspondía. Los estudiantes cientotresinos del pasado, de hoy, del mañana con espíritu, liderazgo, sigan adelante sin miedo, lograrán varios manojos de medallas del éxito sincero. Sigan preparándose con disciplina y valores. En las aulas no pierdan las enseñanzas de los maestros que tienen cada grado. Aprovechen estudiando, aspiren ser mejores estudiantes, teniendo como modelo a Jesús, buen estudiante, buen amigo, buen Dios que te cuida, que te escucha, que te ama, estará contigo. Sigan a Él, les dará la esperanza en sus estudios, en sus vidas, en sus familias. Eso será el gran logro de sus aprendizajes. Estos versos fue dedicado por el Día del Logro y de los estudiantes, y el esfuerzo y el empeño y el entusiasmo que pusieron. Sigan adelante, jóvenes, no tengan miedo. Tupananchis kama waikepanaikuna.